Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí como siempre. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buena energía y por supuesto, de mucha curiosidad, porque hoy vamos a desmenuzar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y francamente en muchas partes del mundo. Si han leído bien el título, y están en el lugar correcto si quieren saber un poco más sobre lo que está pasando entre dos de las personalidades más queridas y seguidas de Turquía. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y de las recientes revelaciones que ha hecho sobre su relación, o mejor dicho, su pasado con Hande Erçel, y sobre todo, sobre esa palabra que a todos nos intriga, la paz. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es súper sencillo, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y sobre todo, la información que ustedes, nuestra comunidad, nos piden. Y claro, un buen like nunca está de más para apoyarnos. Dicho esto, pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, porque hoy vamos a conversar largo y tendido sobre Kerem Bürsin, Hande Erçel y la búsqueda de esa tan anhelada paz. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y los medios del entretenimiento turco es, sin duda, la reciente entrevista en la que Kerem Bürsin ha abierto su corazón y ha compartido sus pensamientos sobre su pasada relación con Hande Erçel. Ustedes saben que la pareja, conocida como Hande Kerem por sus fans, fue una de las más queridas y seguidas de Turquía. Su química en la pantalla de Senkalkam traspasó la ficción y se convirtió en una historia de amor real que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Por mucho tiempo su relación fue el foco de atención, con cada gesto, cada aparición pública, cada detalle siendo analizado por sus miles de admiradores. Sin embargo, como muchas historias en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin. Y cuando una pareja tan icónica se separa, es natural que haya especulaciones, preguntas y sobre todo, un gran interés por saber cómo están ambos por separado. Kerem, conocido por ser un actor carismático y también por mantener cierto hermetismo sobre su vida privada, ha sorprendido a muchos con sus recientes declaraciones. Lo que ha llamado poderosamente la atención es su énfasis en la búsqueda de la paz. No se trata solo de un «estamos bien» superficial, sino de una profunda reflexión sobre lo que significa superar una relación, seguir adelante y sobre todo, encontrar la tranquilidad interna. Kerem ha sido muy claro al explicar que, después de la ruptura, su principal objetivo ha sido conseguir esa paz. Ha hablado de la importancia de sanar, de enfocarse en su crecimiento personal y profesional, y de no cargar con resentimientos o negatividad. Es un mensaje muy maduro y admirable, especialmente viniendo de una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio de los medios y el público. Ha reconocido que las relaciones, por muy hermosas que sean, a veces llegan a su fin, y que lo más saludable es aceptar esa realidad y avanzar con una actitud positiva. Lo interesante de sus declaraciones es que no ha entrado en detalles escabrosos sobre los motivos de la separación, algo que muchos esperaban, sino que se ha centrado en su propia perspectiva y en su proceso de sanación. Ha mencionado que para él, Hande siempre será una persona importante en su vida, y que guarda un gran respeto por ella y por los momentos que compartieron. Esta forma de hablar sobre su expareja con gratitud y sin reproches, es precisamente lo que denota esa búsqueda de paz que él mismo ha expresado. No hay hostilidad, no hay culpas, solo una aceptación y un deseo de mantener un vínculo de respeto mutuo, aunque ya no sea una relación romántica. Este enfoque de Kerem Bürsin no es solo una estrategia para la prensa, sino que parece ser un reflejo genuino de su estado emocional. Ha compartido que ha trabajado en sí mismo, en entender sus emociones y en aprender de cada experiencia. Para un actor que vive bajo los reflectores, esto no es tarea fácil. La presión mediática puede ser abrumadora, y mantener una imagen pública de fortaleza y equilibrio requiere un gran esfuerzo interno. Además de hablar de la paz consigo mismo, Kerem también ha sugerido que busca una especie de paz en su relación con Hande, entendiendo paz no como una reconciliación romántica, sino como una armonía en su interacción, un entendimiento de que ambos han seguido caminos separados pero que pueden coexistir en el ámbito público y profesional sin tensiones innecesarias. Esto es crucial, especialmente porque ambos son figuras tan prominentes en la industria del entretenimiento turco y es muy probable que sus caminos se crucen en eventos o proyectos futuros. Mantener una relación cordial y respetuosa es fundamental para su propio bienestar y para el de sus seguidores que tanto los quieren.
En su entrevista, Kerem ha enfatizado que la vida es un camino de aprendizaje constante y que cada experiencia, sea buena o mala, nos enseña algo. Ha hablado de la importancia de rodearse de personas positivas, de enfocarse en sus proyectos y de cultivar su bienestar mental y emocional. Esto es un mensaje muy poderoso para todos nosotros, que a menudo nos encontramos lidiando con nuestras propias relaciones y desafíos. Su perspectiva nos recuerda que el final de una relación no tiene por qué ser un final definitivo de la felicidad, sino una oportunidad para reinventarse y encontrar una versión más fuerte y serena de uno mismo. Muchos se preguntan si Hande Erçel comparte esta misma perspectiva. Si bien ella no ha hecho declaraciones tan explícitas recientemente sobre este tema en particular, su actitud pública también ha sido de gran discreción y profesionalismo. Ella también ha continuado con su carrera, cosechando éxitos y manteniéndose enfocada en sus proyectos. Esto sugiere que, de una forma u otra, ambos han optado por un camino de crecimiento individual y de superación. Es importante recordar que la relación de Kerem y Hande fue muy intensa y pública. Los fans se involucraron emocionalmente con su historia, y por eso, cualquier noticia relacionada con ellos genera tanto revuelo. Pero también es vital entender que son seres humanos con sus propias vidas y sus propias decisiones. La forma en que Kerem ha abordado esta situación, priorizando la paz y el respeto, es digna de elogio. Demuestra una madurez emocional que va más allá de los titulares y las expectativas de los fans. Ha habido mucha especulación sobre si la búsqueda de paz de Kerem implica que él está abierto a reconciliación. Sin embargo, sus palabras parecen apuntar más a una aceptación del presente y un deseo de paz interior, más que a un anhelo de revivir el pasado romántico. Es un recordatorio de que la paz puede tener muchas formas y significados. En este contexto parece referirse a un estado de calma, equilibrio y ausencia de conflicto, tanto interno como en sus interacciones con los demás. Este enfoque de Kerem Bürsin en la paz personal es un ejemplo para muchos. En un mundo donde las redes sociales a menudo amplifican los conflictos y los dramas, escuchar a una figura pública abogar por la tranquilidad, la sanación y el respeto mutuo es refrescante y necesario. Nos invita a reflexionar sobre cómo gestionamos nuestras propias rupturas y nuestras relaciones pasadas. ¿Buscamos la paz o perpetuamos el conflicto? La entrevista ha generado una oleada de apoyo y admiración hacia Kerem. Muchos fans han elogiado su sinceridad, su madurez y su enfoque saludable hacia la vida y las relaciones. Es un testimonio de que, a pesar de la presión mediática y las expectativas, es posible elegir el camino de la serenidad y el crecimiento. Además, es interesante cómo Kerem ha conectado la búsqueda de paz con su desarrollo profesional. Al tener su mente clara y libre de cargas emocionales, puede enfocarse mejor en sus proyectos, en su arte y en ofrecer lo mejor de sí mismo a su audiencia. Esto demuestra que el bienestar emocional es un pilar fundamental para el éxito en cualquier ámbito de la vida. En resumen, Kerem Bürsin ha revelado que su principal objetivo tras su separación de Hande Erçel ha sido la búsqueda de la paz. No se trata de un simple deseo de evitar problemas, sino de un profundo proceso de sanación personal, de aceptación y de enfoque en el crecimiento individual y profesional. Ha expresado un gran respeto por Hande y por los momentos compartidos, abogando por una coexistencia cordial y libre de tensiones. Su mensaje es de madurez, reflexión y un enfoque saludable hacia las relaciones y la vida en general, recordándonos a todos la importancia de priorizar nuestro bienestar emocional y buscar la serenidad en medio de las turbulencias de la vida. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones y noticias con ustedes. Espero que hayan encontrado esta conversación tan intrigante e informativa como yo. ¿Qué les pareció la perspectiva de Kerem Bürsin? ¿Creen que es importante priorizar la paz después de una relación? Me encantaría leer sus opiniones, sus experiencias y sus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de estas interesantes noticias, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen también la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.